Bienvenidos a un nuevo laboratorio. Hoy veremos capacitores en paralelo. Parte 1. Saber conocer. Primer concepto. Conexión paralelo. Una conexión en paralelo es cuando se conecta un dispositivo con otro de tal manera que las polaridades del mismo signo se conecten entre sí. Segundo concepto. Ecuaciones características de capacitores en paralelo. Son las siguientes. Capacitancia equivalente es igual a capacitancia 1 más capacitancia 2 más capacitancia 3. Voltaje total es igual al voltaje 1, igual al voltaje 2, igual al voltaje 3. Y carga total es igual a carga 1 más carga 2 más carga 3. Parte 2. Saber hacer. Número 1. Objetivos. Inciso A. Verificar el cumplimiento de las ecuaciones características de una conexión de capacitores en paralelo. Inciso B. Determinar el valor de la capacitancia total, carga total y voltaje total de forma teórica y experimental. Número 2. Procedimiento. Inciso A. Determinación de la capacitancia equivalente. Se medirá la capacitancia de cada capacitor y luego se aplicará fórmula. A esta se le llamará capacitancia equivalente teórica. La capacitancia equivalente experimental se obtendrá midiendo la capacitancia total con el medidor de capacitancia. Inciso B. Determinación del voltaje total. Se medirá el voltaje de cada capacitor con un voltímetro y luego se aplicará fórmula. A este le llamamos voltaje total teórico. El voltaje total experimental se obtendrá midiendo con el voltímetro el voltaje total entregado al circuito. Inciso C. Determinación de la carga total. La carga total teórica se obtendrá reemplazando en la fórmula carga total igual a capacitancia total por voltaje total. La carga total experimental se obtendrá midiendo con el medidor de carga. Ahora veamos cómo se realiza el experimento. Para la experiencia de hoy usaremos el simulador FED. Nos muestra un circuito de 3 condensadores en paralelo, unidos a una batería de 1.5 voltios. Lo primero que haremos es medir con el medidor de capacitancia el valor de la capacitancia de cada uno. Apuntemos. El primero vale 1 por 10 a la menos 13 faradios, el segundo 2 por 10 a la menos 13 faradios y el tercero 3 por 10 a la menos 13 faradios. Para encontrar la capacitancia equivalente teórica de todo el circuito tenemos que aplicar fórmula. Lo haremos más adelante. Para encontrar la capacitancia total de forma experimental, usaremos el medidor de capacitancia. Ahí está. La capacitancia total es de 6 por 10 a la menos 13 faradios. Ahora mediremos voltaje. Primeramente mediré el voltaje de cada uno. Comienzo con el primero. Debo conectar el cable positivo en la placa positiva y el cable negativo en la placa negativa. Ahí está. El voltaje 1 es de 1.5 voltios. Ahora el voltaje del segundo. Ahí está, también leemos 1.5 voltios. Ahora el voltaje del tercero. También 1.5 voltios. Para encontrar el voltaje total de forma teórica aplicaremos fórmula. Lo haremos más adelante. Para encontrar el voltaje total de forma experimental debo colocar los cables en los extremos del circuito, al inicio. Ahí está. También es de 1.5 voltios. Ahora, para encontrar la carga total teórica debemos aplicar fórmula, lo haremos más adelante. Para encontrar la carga total de forma experimental usamos el medidor de carga. Ahí está, la carga total almacenada en el circuito es de 9 por 10 a la menos 13. Ahora tomemos los datos que hemos apuntado y los vamos a introducir en una tabla para tabularlas y analizarlas. Bien, les presento la tabla de tabulación donde hemos colocado los valores que habíamos obtenido en las mediciones. Aquí coloqué los valores de capacitancia, aquí los de voltaje y aquí los de carga. Los valores de capacitancia están en faradios, los de voltaje en voltios y los de carga en coulombios. Aquí he colocado la capacitancia de cada capacitor y aquí la capacitancia equivalente que fue obtenida mediante el medidor de capacitancia. A eso se le llama capacitancia equivalente experimental. Ahora, la capacitancia equivalente teórica es lo que se obtendrá mediante fórmula. Aquí hice el cálculo, la capacitancia equivalente tiene esta fórmula. Reemplacé los valores de capacitancia 1, 2 y 3 y el resultado fue 6 por 10 a la menos 13 faradios que introduje aquí. Luego coloqué aquí los valores de voltaje de cada capacitor que se obtuvo
mediante el voltímetro. Y el voltaje total experimental, es decir, lo que también se obtuvo mediante el voltímetro, fue de 1.5 voltios. Ahora, el voltaje total teórico se obtiene mediante fórmula, que indica que los voltajes en una conexión paralelo de capacitores son iguales. Por tanto, el voltaje total también será 1,5 voltios. Ahí está. Y finalmente, la carga total. La carga total experimental fue obtenida mediante el aparato de medición de carga y la teórica mediante esta fórmula. Carga total igual a capacitancia equivalente por voltaje total. Reemplacé los valores de capacidad equivalente y voltaje total. Y la carga total fue de 9 por 10 a la menos 13. Introduje el dato aquí. Carga total teórica. Ahora, si comparamos la capacidad equivalente de forma teórica y la experimental, fue la misma, el voltaje total teórico y experimental fue el mismo, y el valor total teórico y experimental de la carga también fue el mismo. Concluimos en que, debido a que los valores totales teóricos y experimentales de capacitancia, voltaje y carga fueron iguales, la teoría se comprueba. Y al mismo tiempo, las ecuaciones características, excepto la de carga que no se utilizó, quedan verificadas como válidas. Parte 3. Saber ser. Ahora quiero enseñarte algo. En tu vida como estudiante vas a tener muchos problemas. No podrás evitarlos, pero debes saber cómo manejarlos. Ante un problema, por muy grave que sea, no debes llenar tu mente de preocupación. Porque aunque te angusties y te preocupes demasiado y digas, oh, ¿qué voy a hacer ahora? Eso hará que tu problema desaparezca. Recuerda, una buena persona siempre busca actuar prudentemente y ante un problema no se preocupa, sino se ocupa del problema. Analiza, busca una salida y actúa. Sé una buena persona.